por venir a vernos, a los que estáis aquí con nosotros y los que están en Twitch, que creo que son muchísimos más. Nos vamos a presentar. Yo soy Juan Domínguez y soy empresario o emprendedor y además hace 20 y muchos años o 30 años estudié un año en Estados Unidos con EF. Mi hija estudia el año que viene con EF. Y tengo conmigo a dos amigos y empresarios de gran éxito que tienen un componente internacional muy fuerte y creo que por eso era bueno que estuvieran aquí. Pepita Marín. Hola, muchas gracias a todos y muchas gracias, Juan, por invitarnos. Yo soy Pepita Marín, soy la cofundadora de We Are Knitters, que es Somos Tejedores en inglés. Es una marca que creé hace ya más de 10 años, que tenía como misión, tenía y tiene como misión traer el tejer a las nuevas generaciones. Era algo que estaba pasado de moda, que lo asociábamos mucho a las abuelitas y tiene muchísimos beneficios pues para la mente, para la ecología, y entonces era una pena que se perdiera. Entonces, montamos junto con Alberto Bravo, mi socio, una marca que vendemos kits para tejer y ovillos. Al principio solo era por Internet, de hecho durante 9 años ha sido solo por Internet, y como dice Juan, aquí en España, dado el calor que hace y lo mucho que nos gusta estar en la calle, no es nuestro principal mercado es Estados Unidos, luego Alemania y luego Francia, Reino Unido. Entonces tenemos los almacenes fuera, pero toda la oficina, y estamos muy orgullosos de ello, toda la oficina, estamos aquí en Madrid, entonces gestionamos un negocio, pues tenemos de millones de euros, pero todo gestionado desde Madrid. Y con una comunidad muy grande en Instagram, sobre todo. Lo que hemos creado más que una marca ha sido una comunidad de tejedores. Entonces, con el hashtag We Are Knitters hay más de 300.000 fotos de nuestras propias clientas que, pues, con un jersey como este, por ejemplo, pues que lo han puesto, porque están muy orgullosas de lo que han hecho. Digo femenino porque la mayoría son mujeres, pero también hay cada vez más hombres. Y nada, encantada de compartir lo que queráis y de charlar con dos amigos. Y Pablo Fernández, que es el hombre de los superlativos. Bueno. Cuéntalo. Bueno, lo primero es un placer estar aquí porque justo estaba haciendo memoria y digo, EFF, y yo hice un curso hace justo 20 años, porque yo estaba mirando cursos de inglés, pero no me los podía pagar, ni mi familia tenía los recursos. Pero había una beca del Ministerio de Educación que no sé si sigue existiendo, que podías elegir cualquier centro de Europa para hacerlo. Entonces estuve haciendo un curso de alemán en Hannover, gracias con Education First. O sea, que bueno recordarlo. Entonces, yo os cuento un poco. Bueno, yo creo que el objetivo sobre todo es contaros, porque a veces cuando ves el currículum de alguien lo ves muy lejano, pero yo creo que el objetivo es centrar la conversación más en las trayectorias vitales, ¿no? Y lo arbitrario que son de las cosas, ¿no? Y que la historia solo se une los puntos yendo hacia atrás, ¿no? Pero bueno, por contaros un poquito sobre mí, la parte a lo mejor más de emprendedor, que es de lo que se trata de hoy, pues hace ya 7 años pues dejé mi vida de trabajar para otros para montar un negocio que se llama Clickars, que era un negocio de compraventa de coches, que justo hace un año lo sacamos a bolsa y lo vendimos al grupo Peugeot Citroën, y que pues llegó a facturar más de 500 millones y a ser la empresa número 1 de venta de coches en España. Y después de ese negocio he fundado otra empresa que se llama Clickalia, que lo que hacemos es comprar y vender casas, pero más por internet, más online. Y el negocio pues ha crecido incluso más que Clickars. Ahora somos 1.500 personas y entre algunas de las cosas pues conseguimos levantar la ronda de capital más grande de la historia de España, que fueron 460 millones, antes de que se cayeran todos los mercados como ahora. Y luego también he invertido parte de lo que he ganado como emprendedor o empresario, y eso parece que si eres emprendedor es bueno, empresario es ser malo, ¿no? Pero bueno, empresario hay que devolver la parte de la palabra. He invertido en más de 70 empresas. En We Are Knitters, sí, de hombre, hecho. O sea, es inversor. Es inversor. Y parte de lo que ves es que en la vida todo es un círculo muy, muy circular, de que al final pues muchos emprendedores nos invertimos. A mí también en las mías, pues cuando no tenía ni idea de emprender, pues también emprendedores de éxito invirtieron en mi startup, pues como Sergio Furió, Iñaki Berenguer, otros, y me enseñaron a ser emprendedor. Y yo creo que también
ese es el círculo. Pero bueno, supongo que la idea es tener una conversación de cómo ayudaros, no solo a que... Porque una cosa que sí que... O sea, todo el mundo dice, no, hay que emprender, ¿no? Y yo siempre lo que digo a la gente es... Yo emprendí muy joven, en el último año de carrera, y no me fue bien, ¿no? Entonces, creo que lo mejor antes de lanzarse a emprender es trabajar para otras startups, ¿no? Entonces, yo creo que eso tenéis que considerarlo. Así que hay un montón de las startups de, bueno, los tres somos emprendedores en Endeavor, que es una organización de las mayores startups del país, con más de 70 empresas. O sea, si os metéis ahí podéis curiosear. Y hay decenas de miles de puestos de trabajo. Y trabajar en una de estas startups pues es lo mejor para ver si queréis ser emprendedores y también para formaros como emprendedor, ¿no? Eso está muy bien, pero yo, a mí lo que me interesaba más de todo esto es que habláramos más que de emprender, que está muy bien y lo recomendamos mucho, si te va bien, pues si te va mal no lo recomiendo nada, pero más de educación, ¿no? Y si no te importa, Pablo, empezamos contigo porque yo estuve en una charla tuya que contaste cuál fue tu proceso educativo que a mí me dejó absolutamente flipado. ¿Nos la cuentas? ¿Cómo fuiste tú? Sí. ¿Cómo conseguiste? Tú has estudiado en Harvard, para empezar. Pero Bueno, ¿cómo? eso para acabar. Bueno, Empezar, cuenta eso. No, a ver, la historia es, mis padres, cuando yo tenía 2 años, mi madre era enfermera, mi padre era mecánico en Iberia, una familia pues humilde de Carabanchel, pero bien, tenían sus trabajos, trabajadores, y dejaron sus trabajos para ser emprendedores sociales en la Iglesia Católica, pues misioneros que iban a ayudar a comunidades sociales en todas las cosas que necesitaban. Entonces yo ya cuando era consciente ya vi a mis padres, pero la parte negativa es que se movían mucho de ciudades. Entonces yo en mi libro de escolaridad, los primeros 8 años estuve en 8 colegios, ¿no? Entonces, ¿Por España? Sí, por toda España, por toda España. Y en concreto en primero de GB cambié muchas veces de colegio y suspendí primero de primaria, ¿no? Entonces empecé ya mi etapa educativa suspendiendo porque no aprendí a leer por los diferentes métodos. Pero algo muy importante, o sea, mis padres, yo no sentí, o sea, yo hasta muchos años no me enteré de que había suspendido, ¿no? Porque mis padres no me lo hicieron ver como algo negativo, sino me hicieron ver como, bueno, ¿no? Es como aquí hay un tema, de hecho, yo tenía un tema que no leía bien, sino que era como memoria fotográfica y no lo leía bien, entonces, pero mis padres me dijeron, bueno, es que es como que eres demasiado listo, no sé qué, pero tienes que hacerlo el año. No me hicieron sentir mal, eso es muy importante también en el éxito o el fracaso educativo. Y me apoyaron, y ese verano me enseñaron a leer como quería el colegio y aprobé. Pero bueno, no fui un estudiante muy bueno, yo creo que hasta cuarto o quinto, cuando empecé como a ilusionarme. Yo me acuerdo siempre el tema de las películas, ¿no? De las universidades americanas, del tema tal, ¿no? Y era como, joder, ¿no? Y me acuerdo que vi varias películas donde salía la Universidad de Harvard, y no sé qué, y Estados Unidos, y Boston, y Nueva York, y era como, wow, ¿no? Entonces empecé a decir, oye, ¿qué hay que hacer para llegar allí? Y luego, como mi familia no tenía recursos, empecé con el tema de becas, y qué hay que hacer para conseguir becas, buenas notas, ¿no? Entonces ahí empecé a sacar buenas notas con ese objetivo, ¿no? Pero bueno, que la vida es muy importante, tener referentes, primero gente a tu lado que te apoye y que cuando hay fracasos, y luego tener referentes que te motiven y te seduzcan, ¿no? De hecho, no, yo cuando aprendí que la palabra educación viene del latín educere, que significa seducir, pues te tiene que seducir algo para que tú le metas mucho trabajo y mucha disciplina. Y ahí, como yo era consciente de eso, pues entonces ahí empecé a estudiar y sí que pues saqué mejores notas. Luego empecé la carrera y elegí arquitectura. No sabía muy bien qué quería estudiar, pero bueno, me gustaba el arte porque había estudiado en el Conservatorio de Música, había hecho el bachillerato de ciencias, me llamaban bien las matemáticas. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer eso que combina los dos. Pero a los 3 meses me di cuenta que eso no era lo mío, no me veía ahí y abandoné la carrera, ¿no? Entonces, y ese año, estaba además en la Universidad de Alicante, le dije a mis padres, oye, voy a tomarme este año para ver qué es lo que quiero, ¿no? Y mis padres pensaban que yo estaba ahí de gorrón, ¿no? sin hacer nada. Pero fue el año de mi vida que más estudié y que más leí. O sea, me pasaba todos los días 8 horas en la biblioteca. Y luego algo que aprendí, que no sé si se puede hacer todavía, pero yo lo podía hacer, que en la Universidad de Alicante, yo todos los días me iba a todas las facultades y me metía en la clase que más me interesaba.
y nadie me dijo nada. Te metías en clases de medicina, clases de ingeniería, clases de física, clases de química, clases de historia, de filosofía, de derecho, de todas las carreras, ¿no? Pero se puede. ¿Eh? Se puede. Yo lo hice, o sea, que sin pagar, además, ¿no? Y bueno, alguna, por ejemplo, los de medicina, que sí que eran más, no es, algunas carreras eran como más tal, sí que se daban cuenta de que no, de que no pertenecías. Pero si la clase era muy grande y te sentabas atrás y tú ahí, pues tú... Entonces, y ahí entonces empecé y luego dije, bueno, pues ahora mi vocación era ser diplomático, ¿no? Entonces era como... Entonces de repente pues empecé a estudiar inglés y francés, estudiando por las noches, ¿no? Y ¿cuál es la mejor carrera? Era Ciencias Políticas y la mejor facultad pues en Madrid. Entonces me fui en Madrid porque era la mejor carrera y es el año siguiente. Incluso ya lo que había hecho es, había ido a la facultad, había visto todas las asignaturas, todos los libros que tenía que leer, ya me los había leído, ya había conocido a los profesores, entonces ya iba como mentalizado, entonces iba con una cierta ventaja, entonces eso me pude sacar la carrera, antes eran de 5 años, me la saqué en 4 años y medio y la pude sacar pues con premio extraordinario y el Premio Nacional de Terminación de Estudios al mejor expediente porque sabía que luego si quería ser diplomático necesitaba becas para poder pagarme la preparación, que es muy cara, pueden ser 3 o 5 años y necesitaba becas y siempre quería ir al extranjero a estudiar. Y ahí lo que pasó fue que cuando estaba ya en cuarto de carrera, como no podía encontrar un preparador porque cuestan pasta y no podía pagarlo, tenía un profesor que me dijo, mira, yo te doy un amigo mío que es el embajador de Canadá para que te prepare tus oposiciones gratis, pero solo con una condición. Y yo le dije, bueno, ¿cuál es esa condición? Y dijo, mira, tienes que hacer prácticas en empresas para descartar el mundo de la empresa, porque te veo que vas ahí a tope a lo de diplomático, pero no has tenido experiencia en el mundo de una empresa. Y entonces conseguí unas prácticas en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid durante 6 meses, que me pagaban 400 euros al mes durante 6 meses. Y eso cambió mi vida porque de repente empecé a ver gente de 20 y pocos años, en menos de 30 años, con sus empresas, sus cochazos, no sé qué, creando empleo, que nada, y decía, hostias, esto está bien, ¿no? Entonces cogí, hice con esos 2.400 euros, porque no gasté ningún euro, que era todo mi patrimonio en ese momento, pues lo invertí todo en lanzar una empresa que se llama Becas Fácil, esta empresa que fracasó, que era un portal de información sobre becas, porque ya había visto, yo era un friki de las becas y tenía todas las becas súper mapeadas, había estudiado un montón de becas y luego iba con mis amigos y no conocía las becas. Entonces junté ese portal. Bueno, la anécdota es, me fui a la Carlos III y ponía anuncio de CTO, becario, 400 euros al mes, no sé qué, porque era lo que podía pagar, pero conseguí un CTO becario por 400 euros al mes. CTO becario. ¿Eh? A ver, era mi presupuesto, ya con 400 euros no me podía permitir mucho. Pero entonces empecé a hacer la página web, y bueno, se registraron 300.000 universitarios, que en ese momento era un 15% de todos los universitarios que había en España. Me pateé todas las universidades, durmiendo en los autobuses, poniendo carteles, ¿no? Y les dije a mis profesores, bueno, estuve los 6 meses últimos de carrera, les dije a mis profesores, no voy a ir a clase, voy a montar una empresa, pero voy a estudiar mucho y voy a hacer los exámenes, sabéis que soy un buen estudiante. Y bueno, en general todos me pusieron buenas notas, salvo 2 que me pusieron un 5. Y entonces, esa empresa, pues de repente yo me encontré que era un poco lo que me apasionaba, ¿no? Pero luego lo que me pasó es que tenía un amigo que me dijo, oye, ¿por qué no aplicas a empresas de consultoría? Tal, me hablaba de McKinsey, BCG, Bain, y yo digo, no sé qué es eso, pero bueno, hice las entrevistas y tuve la suerte de ser aceptado en Boston Consulting Group, que es una empresa de consultoría estratégica que también te ayuda mucho a crecer profesionalmente, y cometí el error de intentar ser emprendedor y empresario al mismo tiempo, entonces fracasé y tuve que cerrar la empresa, pero bueno, se me quedó ahí esa espinilla. Pero todo o sea, lo que muchas veces hay momentos en la vida en los que uno toma decisiones que te pueden cambiar, ¿no? Y algo que sí que quería decir del tema internacional y de los idiomas, ¿no? Muchas veces, muchas de las oportunidades las encuentras fuera, ¿no? Mi cofundador, o sea, Carlos Rivera, mi cofundador en ClickArts, nos encontramos en Nueva York, ¿no? Y somos españoles, pero que nos encontramos en Nueva York. Y con Alistair, que es mi cofundador en Clickalia, nos encontramos en Boston, ¿no? Y ahora estoy empezando a montar a otra persona con una persona que encontré hace 20 años en un curso de inglés en Chicago, ¿no? Entonces,
yo creo que también salir fuera no solo es el tema de los idiomas, sino también que, aunque luego es verdad que siempre pasa el mismo debate, ¿no? Que sales fuera y te juntas con españoles fuera, ¿no? Pero por lo menos te juntas con españoles que tienen una inquietud y tienen similares a ti, y la vida es muy larga y luego, no en ese momento, pero a lo mejor 5, 10, 15, 20 años después terminas haciendo cosas con esa gente que encuentras, ¿no? Entonces yo creo que salir fuera, no solo por los idiomas, porque es verdad, y yo era muy crítico porque yo no me podía pagar una academia privada como esta y he tenido que ir con becas. Yo estudié inglés y estudié francés con fascículos, ¿no? O sea, me gastaba mi paga en fascículos y por la noche estudiaba la BBC o Radio Francia Internacional y estudié inglés y francés, que eran los idiomas de la carrera diplomática, y fue directamente a los exámenes sin haber estado nunca en una academia. Entonces, yo siempre digo a la gente, no hace falta ir a una academia, si tienes voluntad y disciplina puedes ir, pero si te lo puedes pagar o te lo puedes permitir, pues siempre es muchísimo mejor y gracias a becas. Pero yo lo veo más no tanto ir fuera para estudiar inglés, o sea, el inglés lo tienes que estudiar aquí o los idiomas que sean, ¿vale? Pero más por la experiencia de estar expuesto a una cultura diferente, de estar expuesto a cosas diferentes. O sea, cuando llegas a Estados Unidos y ves a la gente con otro ambiente, es lo que realmente te ayuda, ¿no? A madurar y a encontrar a gente que luego pues, pueden ser socios, compañeros, gente que te dé un trabajo. Y Pepita, tú tienes otra trayectoria internacional totalmente distinta. Totalmente distinta, ¿no? Y está muy bien que hayas traído a alguien como Pablo, que es completamente un camino excepcional, pero muy, muy raro en lo que es la educación e incluso en el emprendimiento, porque es excepcional. Pero para ver que también hay gente un poco más normal, que ha seguido cosas más normales y que al final la inquietud de emprender también se llega a la misma. Entonces yo estudié también en provincias, en un montón, en Valencia, Alicante, por el trabajo de mi padre. Y mis padres hicieron el esfuerzo de meterme en un colegio que era el Liceo Francés, que es parte de yo creo que lo que soy yo ha sido gracias a ese colegio, que te marca mucho la manera de estudiar, no solo es el idioma, te marca mucho la manera de estudiar, la manera de reflexionar, la manera de pensar, y para mis padres siempre fue un esfuerzo, ¿no? Y siempre les estaré muy agradecidos porque no viajábamos, no tal, porque invertían en esto, ¿no? Más por mi madre, que fue la que lo empujó. Entonces yo me encontré con 18 años, 17, sin ninguna vocación. O sea, era lo típico, tenía amigas que querían ser médicos, amigos que querían ser arquitectos, pero yo decía, pues es que yo no sé qué hacer, pero tenía una obsesión que era salir fuera al extranjero, porque como nunca había estado, lo tenía idealizado también por las películas, por lo que había visto, leído y tal, y lo tenía idealizado. Entonces, también tuve la suerte de que mis padres me pagaron una carrera en la cual dije, pues, ¿qué carrera hago? Esta, que te vas 2 años fuera al principio. Entonces me fui 2 años, con 17 años, a Francia, a una ciudad en el noreste que se llama Reims, que era un poco pues, para vivir la experiencia. O sea, yo no quería aprender más francés, yo lo que estudié empresariales, pues las empresariales, vamos, era por seguir, no tenía vocación, pues era lo típico que te dicen, pues no te cierra puertas y sigues y es bastante genérico. Entonces a mí lo que me interesaba era salir fuera, vivir la experiencia, vivir sola, conocer París, conocer otros sitios. Bueno, fueron probablemente de los 2 años mejores de mi vida, que más me abrieron la mente. Además, yo me fui con 17 años y volví con 19. Los veranos, como seguía obsesionada con viajar, encontré un programa que tiene Air France, que es como el Iberia de allí, que tienen como un azafato becario los veranos, que es estupendo porque las aerolíneas en verano tienen más vuelos, pero más azafatas de vacaciones. Entonces no puedes hacer ninguna función de seguridad, ni abrir puertas ni nada, pero bueno, el pollito y la carne pues la sirves igual. Y los vómitos los limpias igual. Y entonces, bueno, fue espectacular porque me pagaban, era el primer sueldo que tenía, vivía en París, viajé por todo el mundo, pero por todo el mundo es Brasil, India, estaba 24 horas o 48, pero claro, yo no dormía casi, y entonces fue espectacular, me abrió también mucho la mente, pero bueno, yo seguía sin vocación, volví a la Universidad de Empresariales, volví aquí. Hice prácticas también en una consultora de estrategia, en Oliver Wyman,
Pues ni me disgustó ni me gustó, ganaba también dinero porque, y tenía 20 años y la verdad es que bien, porque en casa tampoco entonces me pagaba mis cosas y demás. Acabé la carrera, había una mega crisis en el 2009, cuando la acabé, bueno, pues era 45% de paro infantil, no paro juvenil. Yo seguía sin vocación, nadie me había hablado de emprender todavía, ni en la carrera, porque ahora está más de moda, pero ni en la carrera ni nada, nadie me había hablado de emprender. Entonces, acabé trabajando en una auditora financiera en Pricewaterhouse, que bueno, no me encantó, pero tampoco me disgustó. Hay gente que piensa que salí de ahí huyendo y la verdad es que aprendí muchísimo de contabilidad, que es muy importante para luego emprender, la verdad, o sea, bueno, saber cómo se mueve el dinero en un balance y demás, o sea que... Y ahí conocí a mi socio Alberto Bravo, nos hicimos amigos y hablábamos de emprender, pero cuando fuéramos mayores. Cuando fuéramos mayores, teníamos 21, 22. Cuando fuéramos mayores, cuando tuviésemos dinero, cuando tuviésemos contactos, cuando tuviésemos experiencia. Y lo vimos porque yo en las páginas de una revista, Yodona, salía una emprendedora al mes, a la semana. Entonces veías, decías, ay, pues mira, hay chicas que han montado cosas y puede ser una opción, ¿no? Y yo las veía y digo, bueno, pues esto. Y entonces en un viaje que hice a Estados Unidos vi que tejer estaba muy de moda y yo no tejía. Hay mucha gente que se piensa que es una pasión hecha negocio, que yo era una súper tejedora, que dije, pues voy a hacer de mi pasión un negocio. Y para nada, yo ni tejía, y ahora que estamos en Petit Comité, no tejo todavía. Pero también es una cosa que quiero contar. No hace falta emprender en algo que es tu pasión. Es más, yo creo que si emprendes en algo que es tu pasión, puedes cometer errores porque te dejas llevar un poquito ¿no? por la pasión. Y entonces, a mí ¿qué me apasiona? Me apasionan mucho las telas, las lanas, eso sí que me encanta, y elegirlas, y me apasiona crear una marca. Ese es mi día a día, es para levantar una marca, y me gusta mucho la fotografía y todo esto, entonces, bueno... y yo emprendí muy joven y es mi primer emprendimiento, lo cual no suele ocurrir, ¿no? O sea, y además era en un mercado de nicho, que nicho significa que es un mercado muy pequeñito, ¿no? Porque cuando emprendes en los coches, pues sabes perfectamente el mercado y sabes que es grande y sabes el mercado, sabes el parque que hay automovilístico y tal, pero el tejer era muy difícil. Y tuvimos muchos problemas para levantar financiación al principio porque, claro, los inversores querían cosas que vieran que podrían ser muy grandes. Entonces tuvimos, al principio, como no teníamos dinero de inversión, lo hicimos con mi universidad, ICADE, tenía que es privada, tenía un premio para emprendedores que te lo daban sobre PowerPoint y era dinero, o sea, eran 13.000 euros, de hecho. Te lo daban solo si la montabas y lo ganamos. Y dijimos, bueno, pues vamos a dejar Price. Entonces dejé la auditora como al año de estar, o sea que prácticamente no estuve casi. Pero yo siempre lo digo, no es como Pablo, ¿no? O como Juan, que cuando no teníamos coste de oportunidad, o sea, es decir, yo no dejaba atrás una carrera de 20 años, cargas familiares, hipotecas y tal, o sea, yo vivía en casa de mis padres, lo único, pues dejé de salir, pues eso, mis ahorritos... puse un poquito en We Are Knitters, pero no, digamos que no hubo un sacrificio real de tu día a día, entonces nos dicen, qué valientes que dejasteis Price. Y yo digo, bueno, valientes son otros, ¿no? O sea, nosotros arriesgamos en un sentido que había mucho paro y teníamos un trabajo estable, pero digamos que si no, no pasaba nada. Entonces, bueno, eso es muy importante a la hora de emprender. Yo siempre lo digo, hace falta dinero. A nosotros nos lo dio a veces te lo dan amigos, a veces te lo da familia, a veces te lo da un premio. Hace falta dinero y es verdad que hace falta, bueno, tener como un colchoncito a tu alrededor, ¿no? Haber ahorrado dinero, poder estar en casa de tus padres, y eso la verdad que es una suerte que no todo el mundo tiene. Bueno, y entonces ahí fuimos hasta ahora, 10 años después, que ha ido bien. Ha ido muy bien, de hecho, pues eso, nadie se lo esperaba, ni nosotros, yo creo, y prácticamente es lo único que he hecho como experiencia profesional. No es como Pablo o como Juan que han podido hacer otras cosas. Tú tienes que contar también lo tuyo. Yo voy a contar lo mío, pero porque luego quiero dirigir la pregunta a lo que creo que tiene que ser esto, la discusión. A ver, yo
yo pertenezco a otra generación porque soy mucho más mayor que ellos, tengo 55 años y soy de Guadalajara. Guadalajara en los años 70 era un pueblo, o sea, veías las bolas esas como en las películas del oeste rodando, íbamos al colegio en coche tirado pero por dinosaurios porque no había caballos todavía, no había teléfonos, era todo a voces, etcétera, ¿no? Entonces, pues no había muchas cosas que hacer. Entonces, yo quería, mis padres me habían llevado de vacaciones a Inglaterra un par de veranos y luego tuve la suerte de que me dieran una beca que se daba entonces para irse un verano, bueno, un par de meses a Estados Unidos en una especie de intercambio que luego no te intercambiaban por nadie, pero me había encantado, ¿no? El caso es que yo quería irme a estudiar fuera, porque además quería hablar inglés bien, etcétera, etcétera. Y entonces empecé a remover tierra con Santiago, todo lo que pude. Mis padres se habían divorciado, entonces mi padre se iba a sentir culpable y decidió pagarme un viaje un año al extranjero. Entonces me fui con EF, ¿no? Entonces me fui y yo puedo decir varias cosas de ese año en el extranjero. Primero es que cuando me fui era un niño tonto de Guadalajara y cuando volví era un niño medio tonto solo, también de Guadalajara. O sea, a mí me abrió muchísimo la cabeza y de repente sabía hablar inglés muy bien. Y me había gustado mucho, o sea, de repente pues había aprendido a vivir solo, o solo con una familia, no había tenido poca red de protección, ¿no? Y me pareció una experiencia increíble, ¿no? Y a mí eso me puso en marcha para muchas cosas, o sea, yo siempre he tenido así un espíritu un poco rebelde y bueno, eso me puso en un sitio que me permitió para empezar a entrar en ICADE, que era bastante, que entonces era como la única universidad buena, en el año 80 y tantos que había en España, entrar era complicado, el tener un idioma me ayudó, hacer la carrera la hice sin pena ni gloria y luego empecé a tener trabajos normales. Empecé a trabajar, por cierto, fui azafato de Iberia también durante un verano. ¿De verdad? Un verano que supuestamente me tenía que ir a hacer el servicio militar que había antes. Luego no me fui a la mili, pero bueno, el caso es que estuve ahí poniendo Coca-Colas también. ¡Qué fue muy casualidad! divertido. ¿Esas becas existen todavía? ¿O? No era una beca, me dieron contacto. O sea, yo podía seguir trabajando de azafato de Iberia. Sí, sí, sí. O sea, hice, pues que era una cosa que era como de coña. Había que hablar bien inglés, que yo hablaba, pasar un examen físico y luego una de cultura general que saqué el número 16 de 3000. Bueno, en fin, que era más fácil de lo que parecía. Total, que trabajé en Iberia y después empecé a tener trabajos normales y corrientes, ¿sabes? De gente honesta, en empresas de verdad. Y no lo podía soportar. ¿Pero o sea, cómo qué? ¿Cómo qué trabajabas? Pues trabajé en un grupo turístico español empecé trabajando haciendo control de gestión en la parte financiera y acabé siendo, al poco tiempo, era director financiero del grupo en Sudamérica y luego monté una empresa que quebró y luego me vine a España y trabajé en Amadeus y luego monté a viajar. Pero el caso es a lo que iba, es que parte de ese viajar y de haberse visto que no tenías que estar con tus padres en tu casa en Madrid o en Guadalajara haciendo no sé qué, eso a mí me dio mucha libertad que luego trasladé al tema de, por ejemplo, a mí no me gusta nada tener jefes, ¿no? O sea, jefes arbitrarios. Me encantaría tener un jefe maravilloso, tuve una vez uno, pero no me gustaba mucho. Entonces pensé, bueno, pues voy a ser yo el jefe, ¿no? A ver qué tal se me da. Y la única forma que yo podía ver de hacer eso era montando empresas. Y yo en el año 99, que se dice pronto, monté viajar.com, que fue una empresa de viajes online que vendí a ya.com, que era un grupo de internet que se estaba formando por aquel momento, que se aprovechó de la ola esa que había en aquel momento y lo vendimos por 550 millones de euros y eso que facturábamos solo uno, eso fue una venta fenomenal. Y después he montado varias cosas, muchas de las cuales han fracasado. O sea, yo como emprendedor creo que tengo más fracasos que éxitos, pero otras no, ¿no? Y ahora tengo pues una empresa de publicidad online y produzco series de televisión y ahora me estoy metiendo en una cosa de inteligencia artificial y sabe Dios en qué más, ¿no? Pero lo que yo quería ir es a que cuando yo tenía 16 años, la vida no era como ahora, ni había internet, ni había de nada, y la experiencia de ir fuera me abrió muchísimo la cabeza. Pero yo sí tengo hijos que están a punto de irse. De hecho, mi hija, que no sé por qué razón no está aquí, pero será convenientemente asesinada después de que vuelva, porque me había jurado que vendría, se va el año que viene a estudiar a Estados Unidos y ella, evidentemente, como toda la gente que tiene 15 años, no tiene ni idea ni lo que quiere ser ni nadie. Entonces yo creo que esto les sirva para despejarse. ¿Vosotros sabíais quiénes erais cuando teníais 15, 16 años? No. Vamos, yo no. No. A ver, yo creo que... Y todavía... Porque... Mira, hace poco estuve con uno que había sido mi jefe, que tiene 70 años, y me decía, todavía me quedan como 20 o 30 años de experiencia, ¿no? Y con el tema de la extensión de la vida, que los que estamos aquí probablemente llegaremos a 100 y pico años todos, ¿no? Entonces, las carreras también, ¿no? Cambian de perspectiva. Y uno nunca sabe lo que quiere ser, pero a mí lo que me pasó es que yo cambié muchas veces lo que quiero ser, pero cuando quería ser una cosa era como consistente, ¿no? Entonces, de repente era como...
Que quería ser arquitecto, pues me focalizaba en eso. Que quería ser diplomático, me focalizaba en eso. Quería ser empresario, quería ser... Entonces, creo que yo siempre recomiendo a la gente, cuando la gente dice, no sé lo que... O sea, una cosa es no saber lo que quieres hacer y otra cosa es tu disciplina y tu motivación. De decir, oye, hagas lo que hagas en cada momento, no confundir la incertidumbre con la vaguería, ¿no? Por así decirlo. No confundir el tema de decir, oye, como no sé lo que quiero hacer, pues estoy aquí sin hacer nada. No, o sea, hagas lo que hagas, porque luego la vida nunca sabes, vas por un camino y te encuentras otra cosa, pero yo siempre lo que he dicho es hagas lo que hagas, sé disciplinado, hazlo todo y trabaja duro porque no sabes a dónde vas a acabar, ¿no? Pero... Totalmente de acuerdo. Pero aparte de eso, tú ganaste, o sea, claro, es que tú tienes una trayectoria como muy poca gente que yo conozca. O sea, aparte luego una trayectoria, aparte que no hemos hablado que Pablo es recordman del mundo de natación y tiene 8 récord Guinness o algo así, ¿no? 5 récord Guinness, perdón. Solo 5 récord Guinness y tiene una piscina en la oficina en la que entrena ¿cuántas horas diarias? 3 horas. 3 horas. O sea, tú tienes una fortaleza mental. Hombre, mi hija que no va a ser castigada. Entonces, tú tienes una fortaleza mental que yo no conozco a nadie más que tenga, o yo no he oído hablar mucho de esto, ¿no? Entonces, tú cuando tenías 16, 17 años, ¿tenías ya eso, o sea, esa firmeza? Parece que sí, ¿no? O sea, yo creo que también, yo creo que los orígenes de los que uno tiene te marcan mucho, ¿no? Entonces, yo también, yo veía que si no trabajaba más duro que los demás, no podía llegar a donde yo quería, ¿no? Entonces, pero para mí el trabajo es una consecuencia de una motivación, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos una capacidad intrínseca de trabajar y de tener disciplina, pero a veces no hay algo que te motive. Entonces, yo tenía unas ganas intrínsecas de llegar lejos, ¿no? De mostrarme a mí mismo, de escalar socialmente, de demostrar que yo tenía capacidades, ¿no? Y sobre todo porque veía que podía, que estudiaba y sacaba unas notas, o que nadaba y que podía mejorar mis marcas. Entonces, creo que eso es algo que es un poco no la cultura del esfuerzo, sino que creo la cultura de la disciplina, ¿no? Que al final yo creo que es lo más importante para el éxito en la vida. O sea, el éxito es un lugar de... Claro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando el día que nado y consigo un récord o una marca, digo, ya estaba hecho. O sea, llevo años trabajando para llegar ahí. Y lo mismo que cuando vendes tu empresa, tienes cierto éxito, es como, eso es el resultado de muchos años de levantarte todos los días a las 5 de la mañana, de nadar todos los días 3 horas, de no dormir, de dolor. Entonces, creo que hemos perdido ese valor de la disciplina, que en la vida no hay nada gratis, que la vida es injusta, que da igual quejarse y que lo único que puedes hacer es decir, oye, ¿qué cartas me ha dado la vida? Voy a jugar la mejor partida posible, voy a esforzarme más que el resto. Y esa parte un poco de también de que quizás la vida es demasiado cómoda y cuando la vida es demasiado cómoda te acomodas, ¿no? Entonces creo que es importante también lo que decías tú de la experiencia internacional, claro, salir de tu entorno tal, que ya digas, joder, pues ya no me lavan la ropa, ya no tengo a nadie que me dé... O sea, como que ya la vida se te hace más dura, ¿no? Entonces joder, aquí madurar, a lo mejor viene de duro, ¿no? Yo creo que madurar, esa parte de... Que uno no le desea mal a la gente, pero yo lo que he visto es que la gente que ha vivido una infancia o unos orígenes más difíciles tiene una motivación intrínseca mucho mayor. Yo, por ejemplo, hay una anécdota y no hubiese podido haber sido deportista. O sea, cuando tenía 17 años me rompí el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha y en la Seguridad Social me daban 4 meses de espera para la operación y si yo estaba 4 meses me decían los médicos que igual nunca voy a poder a nadar como a nivel profesional. Y mis padres, pues conocían a un empresario en la parroquia que le convencieron para que me pagara el mejor doctor de España de rodilla. Y gracias a eso he podido ser un deportista de alta competición. Si no, no hubiera sido. Y yo me acuerdo cuando estaba antes de entrar a la sala de operaciones y le dije a mi madre, dije, mamá, te prometo que voy a ser millonario para que nunca pasemos por esto, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que iba a trabajar muy duro, que iba a montar empresas, que iba a tener éxito,
pero porque tenía un driver, tenía algo que había hecho, ¿no? Y era que para mí esa injusticia de por qué nosotros, por no tener dinero, me iba a joder la rodilla y no iba a tener esas posibilidades, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esas experiencias personales te marcan la vida, entonces tenía como unas ganas de resarcirme de esa injusticia de la vida y decir en plan, pues voy a currar aquí un huevo para que esto no pase y poder tener control. Entonces, cada uno tenemos unos drivers o tenemos unas motivaciones intrínsecas, pero yo creo que hay que encontrar esas motivaciones y en mi experiencia son situaciones vitales duras y difíciles. Al final el dolor te mueve mucho más, ¿no?, que a veces la inspiración, ¿no? A veces hablamos de, no, me inspira, no sé qué, ya bueno, cuando estés en una situación jodida y tal. Entonces, no es que haya que desear dolor a la gente, desear tal, pero sí que creo que tenemos que enfrentarnos. A mí, por ejemplo, hay una expresión que me gusta mucho, de cuando tengas diferentes opciones, elige la más difícil, ¿no? Por ejemplo, o sea, elige el camino duro, elige el camino difícil, no el camino fácil. Esto que dices me trae una cosa que a mí me encanta y que suele ser muy impopular cuando la digo. Y es que yo veo que en España por lo menos se habla muy poco de dinero, ¿no? Parece que muy poco. Parece que está mal visto querer ganar dinero, y yo lo oigo, bueno, se lo veo en mi casa, incluso lo veo con los niños, lo veo en la educación, tal. Para mí el ganar dinero siempre ha sido una motivación importante, porque en mi casa hemos tenido momentos buenos, momentos malos, y yo creo que es una motivación súper buena, porque es un reloj que te permite compararte con un montón de cosas, te permite poner metas fáciles y comprensibles, y además resulta que es una cosa súper útil para pagarte una operación de rodilla, o para hacer una fundación y ayudar a niños, o para comprarte una casa, cada uno para lo que quiera, ¿no? ¿Qué opinas tú, o qué opináis vosotros del dinero como motivador? No, pues muy de acuerdo en que no se habla mucho, porque te dicen que desde pequeños que es de mala educación. Y es verdad que todos los emprendedores, todo lo que describe Pablo, y además nosotros somos tres excepciones, porque normalmente los emprendedores en España y en todos lados vienen de clase media alta y de gente acomodada, ¿no? O sea, tú demográficamente te coges todas las startups de Endeavor, por ejemplo, la mayoría, y que no hay que desear, o sea, y que es gente que ha tenido la mayoría mucho colchón, ¿no? Porque el colchón ayuda, y el tener familias que respaldan y demás. O sea, Pablo es la excepción que confirma la regla, ¿no? O sea, pero claro, él habla de todo ese driver que ha tenido, de esa injusticia, que muchas veces en el caso de muchísimos de nosotros emprendedores, yo creo que detrás también hay un tema de obsesión, ¿no? O sea, lo llaman, ¿cómo lo llaman? Pasión, ¿no? Más bien, o tal, pero es una mezcla entre obsesión y ambición. Y la ambición hay muchas veces que es, quiero tener una superempresa, pues como Pablo decía, yo veía esto, una superempresa, que es una ambición de verdad súper, vamos, y es que sin esa ambición diría que es imposible montar una empresa y sacarla adelante. Y luego, por supuesto, está el tema del dinero, que es muy, al final es muy importante, te da tranquilidad. Luego nosotros, ahora que hemos tenido cierto éxito, cada uno a nuestro nivel, pero que hemos tenido cierto éxito con esto, que también es la excepción, que la mayor parte de los emprendedores es que te vaya mal. Y entonces que ahora vivimos bien, tenemos nuestras cosas y demás, pero claro, lo hemos pasado todos fatal. O sea, lo que describe Pablo, o sea, hemos vivido años como perros, o sea, como por decirlo mal y pronto. O sea, levantándote, yo no me he levantado nunca a las 5 de la mañana, pero sí que me quedé, porque soy más nocturna, entonces quedándote hasta las 3 de la mañana currando. En mi caso, que es una cosa que se vende, íbamos a mercadillos, cosas físicas, de pasar mucho frío en mercadillos, en no sé qué. O sea, que sacrificas una parte muy importante de tu vida. Además, a mí me pilló los 20 años, o sea, los 20s, que yo decía, los he perdido, tal. Ahora veo que los he invertido, ¿no? Pero claro, en ese momento me veía y digo, mis amigas de copas, tal, y yo aquí. Pero pues la recompensa en parte es el éxito, es la satisfacción, ¿no? de haber trabajado muchos años y que algo vaya bien, pero luego, por supuesto, está el tema del dinero. Y en nuestro caso, pues en mi caso también ha sido en parte para devolverle a mis padres la parte que, bueno, pues el esfuerzo que han hecho pues comprándoles otras cosas y que no tenían y demás. Y en otro caso es pues comprándote una casa o estando tranquilo porque tienes dinero, ¿no? Entonces... Y por cierto, no sé cuánto tiempo nos queda, pero sospecho que no muchísimo.
O sea, yo es que creo que las motivaciones, como tú dices, están muy bien, pero tienen que ser mantenibles y sobre todo claras para uno mismo, ¿no? Pero hay otra cosa que estábamos hablando antes que es un tema que a nosotros nos pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi empresa, mis empresas, casi todas se nutren de gente muy joven que ya empiezan a no ser tan jóvenes. Y yo me doy cuenta que estoy totalmente desconectado de la realidad de lo que pasa por ahí. O sea, por mucho que intente estar al cabo de la calle y saber tal y cual, pues tengo 55 años, va pasando el tiempo y nos encontramos con que nos resulta difícil muchas veces contratar a gente más joven, ¿no? Y, o sea, no encontramos dónde, ni cómo contarlo, y no encontramos una cosa que, por eso estamos hablando también con Xavier, que es el director general de EFE, no encontramos chicas que hayan estudiado carreras de ciencias, no tenemos desarrolladoras de tecnología, no tenemos... Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo veis vosotros? Pero hablas en concreto de las decisiones de género de carreras, ¿no? No necesariamente. Hablo de que nosotros estamos, no sé, en tu caso si estás encontrando mucha dificultad a la hora de encontrar gente más joven o no, o si crees que está pasando algo ahí o que no estamos siendo capaces de ofrecer cosas interesantes. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo algo, si os sirve un poco, cada vez valoro más la gente que... O sea, alguien que me viene y me dice, soy el número 2 de mi carrera, tengo 24 años, pero no he trabajado nunca le contrataría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También si dices, oye, he trabajado un montón, yo he sacado la carrera en 7 años, con buenas notas y tal, tampoco, bueno, depende, pero tampoco, ¿no? Entonces, es alguien, dices, oye, sacas una carrera a día de hoy tampoco vale para mucho, pero es un check, ¿no? Que tienes que tener. Pero yo valoro mucho las experiencias que tú has tenido, ¿no? ¿Qué has hecho los veranos? ¿Te has ido tú con tus colegas o has hecho un voluntariado? ¿Te has puesto a currar? Entonces, a mí un currículum de alguien que me diga, me he sacado una carrera y trabajaba en Zaras por la tarde, los fines en verano me iba a ayudar, que no hace falta irse a África o tal, que también es caro. Mucha gente no se lo puede pagar, sino que, oye, pues me iba a ayudar a la parroquia de al lado del barrio y hacía no sé qué. O sea, que hayas hecho cosas, ¿no? Y yo creo que lo que falta a día de hoy, por daros un caso, y es verdad, se habla mucho del empleo juvenil, pero es verdad que yo me acuerdo cuando estamos en Clicas, que estamos en Villaverde, habían ofertas de trabajo y gente joven que decía, no voy porque son 15 minutos en el metro andando, ¿no? Entonces dices, en plan, joder, o sea, que claro, yo en mi primer trabajo de 400 euros estaba en Getafe, en el culo del mundo, tenía que cogerme un cercanías, 1 hora y media en llegar, iba feliz porque era el primer trabajo, ¿no? Entonces, creo y ahora, a día de hoy, por ejemplo, pues mucha gente que estamos contratando, el 10% de la plantilla en Clicas eran, por ejemplo, venezolanos. ¿Por qué? Porque salen de un país y vienen con hambre. O sea, yo lo que mido mucho a la gente es cuánta hambre tienes, no cómo de listo eres, sino cuánta hambre. Porque el hambre gana muchas veces a la inteligencia y a la formación. Evidentemente lo ideal es tener las dos cosas, ¿no? Tener formación y tener hambre. Y suerte. Y suerte, por supuesto, que eso es muy importante. Pero la suerte, a mí había frases que me gustaban mucho, ¿no? Que decía Aristóteles que la suerte es una gran realidad del esfuerzo, que la suerte te pille trabajando, que tal, porque la suerte también es verdad que existe y todos las hemos tenido, pero para mí la mayor suerte es que estemos aquí en esta España, que hemos nacido en España, que es uno de los mejores países del planeta en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo en el parte de la educación, que yo que he vivido 10 años en Estados Unidos, la gente dice que Estados Unidos es la hostia, pero si naces, estás mucho más jodido si naces en un barrio chungo del sur de Boston que si naces en un barrio chungo de Madrid. O sea, os lo digo porque yo he vivido las dos cosas. Y entonces, creo que hemos tenido una suerte, la lotería de haber nacido en este país con todo lo que tenemos, y para mí no hay excusas, es decir, cualquiera. Yo ahora me dedico mucho también a dar charlas a colegios de Madrid, de barrios pues, de Villaverde, Vallecas, de Carabanchel, que son los 3 distritos pues, con menor renta per cápita y peores tasas académicas, y muchos de los chicos que me encuentro están como en excusas, ¿no? Con excusas todo el rato de, no, pero es que claro, la gente que ha nacido en la finca o la Moraleja, tal, tiene no sé qué, tal. Y yo digo, tío, deja de quejarte, o sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué has hecho hoy? ¿A qué hora te has levantado? ¿Y cuánto has trabajado? ¿Qué has hecho? No sé qué, tal, ¿no? Y se quedan ahí con cara. Y es verdad, en plan, deja de quejarte, porque el mundo, o sea, cuando tú veas una entrevista de trabajo, a la gente le va a importar una mierda dónde has nacido, si la vida te ha sido favorable o no te ha sido favorable. El tema es cuánto valor puedes aportar tú, ¿no? Entonces, oye, deja de quejarte, toma el control de tu vida y empieza a trabajar, ¿no?
Muy bien. No, lo hablábamos justo antes. Nosotros además que en moda necesitamos pues que se renueve mucho el equipo porque pues eso, que nosotros nos quedamos mayores y necesitamos gente muy joven pues que hagan TikTok, que hagan influencers y demás, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar gente joven. Y es un poco lo que dice Pablo. Nosotros tenemos muchísima gente de fuera de España, uno por los idiomas, porque tenemos alemanes, franceses y demás, pero luego es verdad que tenemos a mucha gente latina, muchísima. Y lo que dice Pablo del hambre es completamente diferente, ¿no? Es verdad que España es el mejor sitio para nacer, pero estamos tan acomodados ya, ¿no? Y tenemos tanta, digamos, el estado de bienestar es tan de lujo que hay muchas veces que nos están anestesiando, ¿no? Y están anestesiando en especial a los jóvenes, que además están como un poco desanimados con el mundo, y es verdad que te cuesta motivarles y te cuesta que se queden mucho tiempo, porque enseguida quieren ser jefes del jefe del jefe, sin experiencia, sin nada, mucho más impacientes. Entonces, es verdad que es muy difícil, no solo encontrarlos, sino que una vez que los encuentras es muy difícil que se queden, que hagan buen trabajo, estable, que se esfuercen y, bueno, es generalizar, ¿no? Porque hay otros que son estupendos, pero es verdad que sí que está costando. Yo cada vez que oigo a alguien que dice lo de los jóvenes me doy cuenta que ya no somos jóvenes. Ya. No, total. Pero es que es verdad, es que son muy, muy jóvenes y son... Bueno, pero tú también eres muy, muy joven. Sí. O sea, que tú eres parte de los jóvenes. Bueno, soy ya parte ya en We Are Knitters ya no soy tan joven. O sea, tenemos gente muy joven. Pero es verdad que sí, que yo emprendí pronto, que está bien por un lado porque tienes más energía, más vitalidad, menos que perder, puedes arriesgar más, pero por otro lado pues tiene muchas... que no hace falta emprender nada más salir de la carrera. O sea, hay mucha gente que, pues como vosotros, ¿no? Que trabajasteis antes en otras cosas, probasteis otras cosas y luego ya con el tiempo puedes hacerlo luego. Bueno, pues yo no sé si nos hemos dejado algo de lo que yo quería hablar, lo he tocado todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer o si alguno de vosotros queréis decir algo que nos hayamos dejado en el tintero. Me gusta mucho esto porque nunca nadie tiene ninguna pregunta, lo cual me parece muy cómodo. ¿Vosotros queréis decir algo o cerramos ya el...? Hombre, mira, una pregunta. Muchísimo que ver con lo que ha... Hola. ¿No funciona? Sí. No es que tenga muchísimo que ver con justo lo que acabáis de comentar, pero sí con emprender. Y quería saber si sobre ese tema tenéis alguna recomendación de algún libro que vaya sobre eso, que realmente recomendéis, que transmita esa cultura del emprendimiento, la disciplina, como tú dices. Pues hay muchísimos, ¿no? Sí. Hay un libro que se llama de Anders Horowitz, que se llama The Hard Things About the Hard Things. Entonces, cuenta todo lo malo de emprender, ¿no? Entonces, de todas formas, yo te diría que al final hay que dejar, o sea, leer está bien, pero hasta que no te lanzas no es una realidad, ¿no? Entonces hay mucha gente que está estoy leyendo libros, estoy haciendo análisis, estoy en incubadoras, estoy no sé qué, es en plan, tío, lánzate y lo que os decía antes, de trabajar, nada mejor que saber lo que es un emprendimiento que unirte a una empresa emergente que está creciendo emprendimiento, donde vas a ver a los fundadores, vas a ver la cultura, vas a ver todo, y esa es la mejor formación, es haber pasado por una empresa de estas, ¿no? Pero que hay muchos libros que te lo ponen como todo muy bonito, toma el control de tu vida, no sé qué tal, y es como... Y al final, libros de autoayuda, y al final es como, esto es, bueno, pues es salir al ring, que te den hostias, aprender y cada vez ya el próximo puñetazo te agachas, el otro no sé qué, y ya está, es que no hay secretos, ¿sabes? ¿Sabes? Y luego la cultura del esfuerzo. Yo, por ejemplo, cuando invierto en alguien, me viene mucha gente, emprendedores jóvenes, ¿no? Y yo digo, si no ha trabajado en un trabajo que haya trabajado más de 60 o 100 horas a la semana, no invierto, porque es como... emprender te va a requerir un montón de tiempo. Entonces, antes de emprender, creo que también hay que forzarse en ciertos sitios. Y ahora hay una cultura, y yo cuando lo digo, hay gente que me critica y que dice no sé qué, pero es verdad que yo, cuando empecé a trabajar, para mí eran todos los días normal acabar a las 2 o las 3 de la mañana. Era normal trabajar los fines de semana. Cuando me fui a trabajar a la banca de inversión en Estados Unidos, los primeros 2 años no tuve vacaciones.
¿no? Y esto aquí es como, eso es explotar, eso no sé qué, tanto que hemos luchado por los derechos. Vale, ok, para la gente que está en el McDonald's, por supuesto, pero yo es que lo he hecho libremente, ¿sabes? Que lo estoy haciendo libremente, pero la gente quiere llegar al éxito y quiere emprender y ganar pasta con work-life balance, ¿no? Y es como, pues oye, hazte funcionario o hazte un trabajador o lo que sea, pero si tú quieres... Y no es un tema duro que hay que hacerlo, sino es que si no tienes pasión no vas a dedicar trabajo a algo, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que más que leer libros es, si no has estado un año trabajando 60, 100 horas a la semana, creo que no vales para ser emprendedor. Es un poco duro, pero creo que es la realidad. Bueno, a mí me gustó un libro, porque también es eso, que muchos de los emprendedores y los libros de emprendedores son de hombres, ¿no? Y entonces yo también no me sentía, yo me los leí y decía, bueno, me parezco un huevo a una castaña. Pero había uno de la chica que montó Nastigal en Estados Unidos, que es además una historia muy curiosa porque empezó... Era dropout, ¿cómo se llama? Drop-off, de estar que se fue del cole, la echaron del cole, muy, muy pobre, de una familia en California, y que montó a través de una tienda en eBay de vender ropa vintage, pues montó una mega.com que llegó a facturar. Entonces sí que inspiran un poco, pero bueno, lo que dice Pablo, yo ya no me leo libros de emprendedores desde hace años porque ya dije, bueno, se acabó ya. Hay mucha autoayuda, hay mucha frase, ¿no? Frase rara, frase hecha. Y es verdad que lo mejor es ir probando y demás. Pero bueno, al principio para motivar y eso, pues está este de que se llama Girl Boss, creo que es. Sí, Girl Boss. De todas formas, yo creo que todas las cosas de recursos, de cosas prácticas de lo que hay que hacer para montarse una empresa y emprender, suele estar en Twitter. O sea, la gente en Twitter empieza a seguir 10 o 12 perfiles de gente que sean emprendedores y todos esos cuentan siempre qué hacen, pero cosas prácticas. O sea, pues yo ahora para contabilidad estoy utilizando no sé qué y uso Airtable, que son cosas que de verdad te vienen bien. O sea, porque muchas veces lo de montarse un negocio, todos los negocios son distintos y cada uno es como es. Hay unas cuantas bases que son iguales para que llevar la contabilidad bien, te tienes que asegurar que tienes dinero en la caja para no arruinarte, es mejor si tus clientes te pagan que si no te pagan, lo básico, ¿no? Mejor si vendes, o sea, todas las cosas son... Pero saber cómo se hace suele ser más... pero no hay ningún secreto, ¿no? Nunca lo ha habido, yo creo. Desgraciadamente, ¿no? Porque ojalá supiéramos el secreto. Bueno, Pablo lo sabe, pero los demás no. No, que va. Pablo sabe que hay que trabajar 100 horas semanales y nadar otras 100. ¿Cómo lo hace? No, rodearse de gente también muy buena. Yo creo que emprender... Yo nunca he emprendido solo, por ejemplo. Creo que es muy importante tener a alguien al lado porque es muy, muy, muy duro emprender solo. Lo hice la primera vez y la última. Y luego rodearte de gente. Y luego tener role models. Creo que es muy importante. Se comenta también en todos los sentidos, ¿no? Yo tuve ahora, pues ese empresario que pagó mi operación de rodilla, pues para mí era un role model, ¿no? Y era como... Nos invitaba a su barco y yo me acuerdo ahí en Alicante que era la primera vez en mi vida que me subía a un barco y decía, joder, de mayor quiero comprarme un barco, ¿no? No sé qué, tal. O cuando llegué a Estados Unidos y claro, los empresarios españoles me parecieron nada comparado con los americanos y trabajé en el Banco Santander y había un tío que era billonario, es el único empleado del Santander que era billonario, que le compró el Santander su empresa por 8.000 millones y yo decía, joder, yo veía a este tío... Y todos volvíamos a las reuniones de Boston a Madrid en business class y él iba en su avión privado. Decía, joder, eso mola más que... ¿Qué tal? Y digo, joder, pues también quiero ser billonario. O sea, hay una parte ahí de que en algunos puede ser el dinero, en otros puede ser tal, no sé qué, lo que sea, pero tiene que haber algo que te motive y diga en plan, joder, que yo quiero ser como ese, ¿no? Y quiero conseguir, o deportistas en mi caso, nadadores. Entonces, creo que es muy importante el tema de los role models. Y como decía Pepita, gente con la que tú te identifiques, que tú veas que... Porque hay role models que los ves muy lejanos, ¿no? O que dices, ya, ese tío ganó o hizo eso, pero porque tenía otras cosas que yo no tengo, ¿no? Pero role models cercanos, gente que dice, joder, si es que este tío era una mujer de un barrio humilde como yo, o era un tío también que no había estudiado, alguien que digas, joder, alguien que era como yo, ha llegado hasta ahí. Bueno, yo creo que eso luego, en realidad, cuando te vas conociendo a la gente, vamos, a no ser que quieras ser Usain Bolt y no tienes el físico, es imposible que vayas a correr los 100 metros en lo que sea, ¿no? Pero luego tú te das cuenta, cuando vas conociendo a la gente que ha tenido mucho éxito, que no son muy distintos de nadie, ni son mucho más especiales ni nada. Hay un factor suerte muy grande casi siempre y hay un factor de trabajo muy fuerte
casi siempre, pero hay que desmitificar eso de que el éxito es para unos cuantos que son... O sea, nosotros conocemos gente de los que supone que tiene mucho éxito y en cuanto rascas te das cuenta que están tienen las bien, mismas. pero o sea, pasan por las mismas que todo el mundo y tienen sus bajones. Y hay una cosa que se cuenta, decía Pablo una cosa de los socios, ¿no? Yo que he pasado por momentos, claro, llevo muchos años dedicado a ser emprendedor, ¿no? Y he pasado por algunos momentos bastante malos, o sea, pues me divorcié tenía una empresa recién montada. Y eso para mí, pues emocionalmente fue muy duro. A mí me vino muy bien tener un socio que en esos tiempos en los que yo me encontraba francamente mal, me sacó adelante, ¿no? Me sacó adelante. Muchas veces sacarme adelante consiste en decir, no te preocupes que yo lo hago, ¿no? O sea, esto también, lo del equipo es esencial. Es como uno también, la otra cosa, el secreto de la vida, para que no lo sepa, que eso lo sabe todo el mundo, pero lo cuento, es conócete a ti mismo, ¿no? Es lo que decía el oráculo de Delfos. La gente que sabe quiénes son, saben por dónde se pueden mover, ¿no? Yo creo que en esto, en la vida en general, siempre tiene uno que jugar hacia la ventaja propia, que es lo que se te da bien. A mí se me da mejor vender, se me da mejor organizar gente, se me da peor contabilidad, se me da peor tal, ¿no? Entonces, yo creo que en eso, en los equipos, lo que hay que intentar es aquellas cosas en las que tú no seas muy bueno, que hay muchas en las que no son, tener a alguien que sea, a ser posible, mucho mejor que tú para que te puedas despreocupar. Entonces eso multiplica. O sea, de repente lo que tú haces bien, lo haces 3 o 4 veces mejor porque ya tienes que hacer las mierdas que tienes que hacer, que odiabas y que estabas haciendo así, ¿no? Y eso es también parte del asunto, ¿no? O sea, conocer a ti mismo es conocer tus fortalezas y tus debilidades y, evidentemente, ir a por unas y dejar las otras. Hay una cosa que yo creo que en educación, sobre todo en los colegios, yo lo veo todo el rato. Yo tengo 3 hijos, ¿no? Y veo cómo a los niños les exigimos, yo el primero, que lo hagan muy bien en todo. Joder, qué nota más mala has sacado en lengua. Y entonces pienso, ¿pero por qué le estoy diciendo esto? Si en realidad no tiene, o sea, no va por ahí su vida. Esa persona, ese hijo mío, lo que le gusta es la física. ¿Por qué no le estoy haciendo que haga más física y se divierta haciéndola y se busque el mejor profesor y que se olvide de la lengua? Es verdad que luego el sistema te penaliza si no estás bien en todo. Y eso es un error. A la gente que le va bien es que le va bien en una cosa pequeña. O sea, ¿quién iba a pensar? Bueno, por supuesto, ella que es una gran fan del crochet y del punto. Pero es muy difícil saber mucho de todo, ¿no? Hay que saber mucho de algo y un poco de lo demás nada más, ¿no? Pero bueno. Oye, creo que se nos ha acabado el tiempo, ¿no? No dice nadie nada. Sí, pues son las 12. Quedan 2 minutos, pues si hay otra pregunta. Si hay otra pregunta... Pero era como, al final cuando comienzas a emprender, sobre todo en los primeros años, yo creo que nunca es ascendente, siempre tienes como momentos en los que parece que va bien, momentos en los que dices, no sé si estoy haciendo lo correcto. Sobre todo, no sé si se me oye bien, sobre todo un poco una reflexión concreta en vuestras experiencias personales cuando habéis tenido ansiedad hacia la inestabilidad, hacia las presiones sociales, porque al final no estás como siguiendo el camino estipulado que te marca todo el mundo, al final estás como en una especie de espectro que no hay como unas normas establecidas y que no sabes muy bien hacia dónde tirar a veces, etcétera. Un poco una reflexión personal de cómo habéis hecho frente a ese momento de ansiedad, a cuando a lo mejor las cosas no van tan bien. Sí. Y tenéis que hacer como una reflexión de... Bueno, me encanta porque la palabra presión social, es verdad que cuando emprendes dicen, ¿qué es lo más difícil? La financiación tal, es verdad que la presión social en mi caso fue muy fuerte, ¿no? Y al final esa presión social fue también un driver, ¿no? O sea, todo el mundo dice bueno, es que se ha cansado la auditoría, por eso se va esto. Entonces, para mí fue una motivación, ¿no? Voy a demostrarle a todo el mundo que se puede, ¿no? Entonces, también el demostrarte, un poco lo que decía Pablo, ¿no? El demostrarte a ti mismo que tú puedes, que tú tal, y demostrárselo no solo a ti mismo, sino demostrárselo también a la gente, ¿no? Hay mucho de eso. Y lo que comentas es muy relevante porque efectivamente es una montaña rusa. Ahí tiene mucho que ver lo de no hacerlo, lo que hemos dicho, no hacerlo solo, porque hay un apoyo no solo de trabajo, sino hay un apoyo emocional cuando lo haces con otra persona. Y luego, bueno, en mi caso Juan lo sabe, o sea, yo he sido muy inestable emocionalmente a lo largo y a día de hoy pues tampoco diría que he encontrado o sea, todavía sigo...
O sea, todavía, en mi caso, pues hay otras personas, por ejemplo, mi socio lo lleva mucho mejor porque hace mucho más deporte que yo, Pablo seguro que también, Juan hace mucho más deporte, yo estoy empezando a hacer deporte pero yo, por ejemplo, todavía es algo que después de muchos años todavía hay momentos que no consigo llevarlo bien. O sea, que... Pero bueno, todo el mundo lleva, o sea, yo no sé, o sea, yo no creo que exista el caso de ninguna empresa que sea un éxito arrollador, las hay, pero todo el mundo pasa por momentos malísimos. Y momentos malísimos incluso cuando te está yendo bien. O sea, yo tuve una pelea con un socio brasileño que para nosotros fue un desastre, casi se nos lleva la empresa por delante, todavía colea y hace 3 años de esto, ¿no? Y eso, salir de esas cosas es muy complicado. Pero es que al final, sí, una de las cosas que tienen las empresas es que tiene una inercia. Entonces, como estás metido, ¿sabes lo que te queda? Perdón por la expresión, pero apretar el culo y seguir. Fin. O sea, es que no hay más. Entonces, o eso, nadie lo abandona, es que no puedes. Es que aunque quieras, decir, lo voy a dejar, no puedes, porque tienes a los empleados que son responsabilidad tuya, a unos socios, a unos clientes, y la inercia tira. Quieras que no. O sea, yo creo que es mucho más difícil tirar la toalla el primer año, el segundo año, que una empresa que tiene ya 12 o 13 años, casi imposible. O sea, pero bueno, eso... No, pero no te lo quitas nunca. O sea, yo a día de hoy también sigo estando estresado, obsesionado y tal. Y el tema es, en el momento que dejas de hacerlo, es cuando te puedes, o sea, tu empresa se puede ir a tomar. Entonces, tienes que ser feliz en esa situación de incertidumbre. Yo, bueno, os comentaba que mis padres son misioneros de la Iglesia Católica y me dieron ciertas, lo que eran parábolas o historietas para aprender cosas vitales. Y hay una parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no sé si lo conocéis, cuando Abraham, que era un profeta, pues le dice Dios, en plan, oye, tienes que subir a la montaña y acuchillar a tu hijo para sacrificarlo para mí, ¿no? Y dice, what the fuck, ¿no? Entonces, pero entonces el tío se está llevando al niño, tal, y el tío, mientras está subiendo, dice, en plan, joder, voy llegando, viendo el cuchillo, tal, pero él está ya diciendo, en plan, oye, Dios proveerá, ¿no? Como era un cordero para el sacrificio, algo así, tal, ¿no? Entonces, hay una parte que es como, pero yo me imagino, te subiendo a la montaña a cuchillar a tu hijo o tal, porque te lo ha dicho Dios y tienes que hacerlo, y dices, estás hiper jodido, ¿no? Pero tienes un optimismo de que algo va a ir bien. Yo sé que algo... Entonces, el emprendedor es decir, oye, voy a subir la montaña para acuchillar a mi hijo, a mi familia, pero sé que va a ir bien. Sé que va a pasar algo. Sé que algo va a ocurrir. Pero no lo puedo comer, que ya sabes. No lo sé, pero va a ir bien. Y luego apareció un cabritillo no sé qué tal y no sé qué tal, ¿no? Entonces, yo creo que emprender es ir todos los días diciendo, todo se va a tomar por culo y vamos a morir, ¿no? Sí. Y algo va a Pero ir- por otra parte, es como, pero sé que va a ir bien, ¿no? Sí. Y es un poco ese... pero si no estás cómodo subiendo esa montaña, no No emprendas. lo hagas, pero es verdad que la sección de vamos a morir todos es permanente. Sí. O sea, yo estoy siempre obsesionado y el problema de emprendedor es el síndrome del impostor, que tienes que transmitir optimismo hacia los empleados, a todo el mundo, todo va a ir bien y por dentro estoy diciendo, esto vamos a morir todos. Bueno, ¿no? por cierto, ese es otro truco que no hemos contado, que es que gran parte del emprendimiento consiste en parecer que sabes algo que no tienes ni idea. O sea, bueno, yo también me remito a los albores de Internet. Yo cuando empecé a montar mi primera empresa de Internet, en el año 98, literalmente no había nadie que supiera nada de Internet en España. Entonces yo me leí 4 cosas y 2 revistas y tal, y ya me construí un discursito y llevo viviendo fenomenal de ese discursito 27 años. O sea, que se puede, pero hay que fingir mucho, ¿no? Luego es verdad que acabas aprendiendo, pero esa es la parte del asunto, ¿no? Incluso tienes que fingir que sabes llevar una empresa, que tampoco sabes al principio, ¿no? Pero bueno, ahora sí que creo que hemos terminado, ¿no? Pues oye, muchísimas gracias por venir a todos. Muchas gracias. Nunca había tenido un público tan joven. Ni yo. No.